Justo cuando TRES y Atlas está en su punto de observación más crucial cerca de Marte, la NASA cierra sus puertas y apaga las cámaras de seguimiento público. ¿Casualidad? Esa pregunta encendió las alarmas de miles de astrónomos aficionados y analistas espaciales en todo el mundo. No se trató de un error técnico, ni de un simple cierre administrativo. Sucedió en el momento exacto en que el objeto TRES y Atlas estaba pasando por la zona donde las cámaras marcianas podían ofrecer la vista más nítida desde la historia de su detección. Y de pronto, silencio total. La señal desapareció, las transmisiones se detuvieron, y las plataformas oficiales suspendieron la difusión del seguimiento. Todo bajo un mismo argumento: falta de financiamiento. Pero, ¿de verdad alguien puede creer que una agencia con un presupuesto anual de más de $25,000 millones no pueda mantener una transmisión pública durante 24 horas más? No tiene sentido. Algo no encaja. Y cuando algo no encaja en la NASA, normalmente significa que alguien está intentando que no veamos algo. Detrás de esa excusa de crisis de fondos, parece esconderse una maniobra cuidadosamente planeada. Lo que se está comprando no es tiempo de presupuesto, sino tiempo de silencio. Un margen preciso para actuar sin testigos. Porque justo cuando el objeto TRES y Atlas se aproxima a Marte, coinciden los tres factores que más teme la agencia: visibilidad, trayectoria y evidencia. Una coincidencia perfecta para ser incómoda. No estamos ante una simple interrupción, sino ante una ecuación imposible que apunta a un encubrimiento. La coincidencia temporal entre el apagón y el acercamiento del objeto no solo levanta sospechas, sino que desmantela cualquier intento de justificarlo con un argumento económico. Si de verdad fuera un asunto de dinero, la web seguiría activa, el acceso a los datos públicos no habría sido restringido, y los telescopios automatizados continuarían reportando su posición. Pero no. Todo se detuvo al mismo tiempo. Demasiado preciso para ser una coincidencia, demasiado conveniente para no ser intencional. Y aquí surge la pregunta que nadie en la NASA parece querer responder: ¿por qué justo ahora? ¿Por qué cerrar todo cuando TRES y Atlas está tan cerca de Marte, en un punto en el que cada segundo de observación podría cambiar lo que entendemos del espacio? Los analistas externos lo saben, este tipo de movimientos no ocurren sin una orden directa. Hay protocolos que solo se activan en caso de riesgo de filtración o de detección de algo que no puede hacerse público de inmediato. El patrón encaja con situaciones previas en las que se interrumpió el flujo de datos justo antes de un hallazgo incómodo. El apagón es una decisión, no un accidente. Y cada decisión tiene una motivación. Lo más inquietante es que, en este caso, la motivación parece ser ocultar lo que TRES y Atlas reveló al pasar frente a Marte. Hay quienes aseguran que el evento fue tan inusual que los observatorios independientes comenzaron a registrar lecturas anómalas poco antes del corte. Cambios súbitos en la luminosidad, desviaciones inesperadas en la trayectoria y señales electromagnéticas que no coincidían con el comportamiento típico de un cometa. En menos de una hora, la información desapareció de las redes. Ni un solo archivo oficial quedó accesible. Lo que sí quedó fue el eco de una pregunta que se multiplica en foros, transmisiones y debates científicos. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué registraron esas cámaras antes de que alguien decidiera apagar todo? Si la NASA realmente no tiene nada que ocultar, ¿por qué actuar como si tuviera tanto que esconder? El público empieza a notar el patrón, y la presión crece. Algo está pasando y no quieren que lo veamos. Esa es la frase más repetida en los últimos días. Esto no es casualidad. No puede serlo. No cuando la secuencia temporal es tan precisa, no cuando los archivos públicos se congelan justo en el punto de mayor interés científico. La NASA afirma estar en mantenimiento técnico temporal, pero el contexto la contradice. No hay informes internos, no hay transparencia, y la comunicación oficial ha pasado a modo de silencio absoluto. Como si cada palabra pudiera delatar algo que no debe ser revelado. Todo apunta a un solo propósito: controlar el flujo de información para que el público no tenga acceso a lo que ocurrió en esas horas críticas. Y cuando una agencia que se dedica a la exploración del espacio comienza a ocultar observaciones en tiempo real, es porque lo que capturó no puede explicarse fácilmente. Y eso es exactamente lo que exploraremos. ¿Qué ocurrió en ese encuentro con Marte? ¿Qué datos se están reteniendo y por qué? Lo que veremos a lo largo de este análisis podría explicar el motivo real detrás del cierre repentino. Lo que se ha presentado como una crisis económica puede ser, en realidad, la fase inicial de un encubrimiento global.
Una operación que busca controlar una verdad demasiado grande para ser admitida de golpe. Y si el patrón se confirma, el cierre no sería un error, sino una advertencia, el tipo de advertencia que se lanza cuando algo ha cruzado una línea que la humanidad aún no está lista para ver. Si estás interesado en aprender mucho más sobre este tema tan importante, te recuerdo que puedes suscribirte para que no te pierdas ningún otro video como este. En cuestión de minutos, las pantallas quedaron en negro. Los sistemas de transmisión en tiempo real, que durante años habían permitido a cualquier persona en el mundo observar los movimientos de sondas, telescopios y misiones marcianas, se apagaron sin previo aviso. Ningún comunicado técnico, ninguna alerta de mantenimiento, nada. Solo un silencio digital absoluto. Y ese silencio, más que un error, parece un mensaje. Porque cuando una institución con la infraestructura de la NASA apaga simultáneamente sus canales públicos, no se trata de una falla, sino de una decisión. Una decisión que apunta a un objetivo muy específico: cortar el flujo de información antes de que algo visible pueda volverse incontrolable. Si el motivo fuera realmente presupuestario, las plataformas habrían permanecido abiertas con acceso a archivos antiguos, o con actualizaciones diferidas. Pero no. Todo quedó bloqueado. Ni los telescopios remotos ni las ondas en órbita marciana volvieron a transmitir coordenadas o imágenes relacionadas con 3 y Atlas. La señal fue interrumpida justo cuando más se necesitaba claridad. Y eso, para los expertos en monitoreo de datos espaciales, no es un accidente, es un acto calculado. El flujo de datos en tiempo real es el nervio central de la observación astronómica. Millones de paquetes de información viajan cada segundo desde las estaciones de seguimiento hasta los servidores públicos. Interrumpir ese flujo no solo afecta a la comunidad científica, sino que borra la posibilidad de que alguien más registre lo que sucede. Cuando la NASA decidió pausar sus transmisiones, también detuvo las actualizaciones automáticas en plataformas de colaboración internacional como el sistema Horizons del Jet Propulsion Laboratory, que normalmente publica trayectorias y magnitudes de objetos celestes. Eso significó que, durante horas críticas, ni los observatorios independientes pudieron verificar la posición exacta de 3 y Atlas. La red global de observadores quedó ciega. Y si algo aprendió la historia de los apagones de datos, es que los silencios nunca son neutros. Cada vez que la NASA ha suspendido la divulgación pública de un fenómeno en curso, poco después aparece un archivo editado, una explicación general y una advertencia de que no hay nada anómalo. Pero el orden temporal lo delata: primero la censura, luego la justificación. Lo más inquietante de esta interrupción es la precisión con la que se ejecutó. Según registros no oficiales, los servidores que retransmitían las imágenes del seguimiento marciano fueron desconectados de la red justo 3 minutos después del último registro confirmado del objeto. No hay margen de coincidencia ahí. 3 minutos es tiempo suficiente para detectar una anomalía visual, una alteración en la trayectoria o un cambio en la emisión de luz del cuerpo. Y en ese margen exacto, el flujo de datos fue cortado. Es imposible atribuir eso a casualidad o a una caída general del sistema. Los servidores que manejan otros proyectos, como el monitoreo solar o el rastreo de asteroides, siguieron funcionando con normalidad. Solo las transmisiones vinculadas a 3 y Atlas fueron deshabilitadas. Esa selección tan específica es la prueba más clara de que la interrupción fue deliberada. Muchos astrónomos independientes han señalado que un cierre de ese tipo requiere aprobación de seguridad interna. No puede ser activado por un técnico ni por un error de software. Se necesita una orden directa, un protocolo de contención de información, diseñado para bloquear datos sensibles antes de su distribución pública. Y ese tipo de protocolo solo se aplica en 2 casos: cuando hay riesgo de que un objeto impacte contra un cuerpo celeste, o cuando las imágenes registran algo que contradice los modelos aceptados. En este caso, no había riesgo de impacto. 3 y Atlas pasaba a una distancia segura, observada por múltiples instrumentos. Entonces, ¿qué justifica el cierre? La única variable restante es que algo visible, tangible y fuera de lo común estaba ocurriendo frente a las cámaras. Algo que debía ser ocultado antes de que el público o los observatorios privados lo detectaran. El flujo de información fue controlado con precisión quirúrgica. Se detuvo el acceso a los datos crudos, se limitaron las API de consulta, y los repositorios de imágenes recientes fueron marcados como en revisión. Este tipo de etiquetas son comunes cuando los archivos están siendo editados o analizados para clasificar material sensible.
Lo sorprendente es que la revisión ocurrió justo cuando el objeto se encontraba en su punto más cercano a Marte, donde la luz solar, el ángulo y la distancia permitían obtener el registro más claro de su estructura. Esa coincidencia temporal no es solo sospechosa, es reveladora. Todo apunta a que lo que se pretendía ocultar no era el objeto en sí, sino su comportamiento. Un movimiento, una señal, o algo que desafiaba los parámetros normales de un cuerpo cometario. Una de las teorías que surgió entre los analistas de datos espaciales fue que la NASA no solo cortó la transmisión pública, sino que también redirigió el flujo interno hacia servidores clasificados, inaccesibles incluso para los científicos civiles que colaboran en los proyectos de observación. Esto explicaría por qué, durante el apagón, varios investigadores asociados al programa Neovice reportaron restringido acceso temporal a los datos de proximidad orbital. En términos simples, no solo se apagó lo que el público podía ver, también se bloqueó lo que los propios científicos podían consultar. Una censura completa del evento. Y eso, en el contexto del seguimiento a TRES y Atlas, equivale a una confesión silenciosa. Si no hay nada que ocultar, no hay motivo para ocultar tanto. El patrón del silencio digital siempre deja rastros. Expertos en ciberseguridad espacial han señalado que, durante el apagón, los servidores del Goddard Space Flight Center continuaron enviando paquetes de datos cifrados a una red privada del Departamento de Defensa. Esos paquetes contenían telemetría y registros ópticos del seguimiento de Marte. En otras palabras, la información no dejó de fluir, solo cambió de destino. Lo que antes era público se volvió interno. Y ese cambio de canal no ocurre sin motivo. Es la estrategia perfecta para mantener la ilusión de un cierre por mantenimiento, mientras los datos siguen circulando por canales restringidos. Es el equivalente digital de bajar las persianas sin apagar las luces. La intención real era impedir que la comunidad global presenciara cualquier anomalía en directo. Si el flujo hubiera continuado abierto, miles de astrónomos habrían registrado lo que las cámaras marcianas estaban viendo. Y si eso hubiera ocurrido, ningún comunicado posterior habría podido controlar la narrativa. Las redes se habrían llenado de comparaciones, capturas y análisis que demostrarían que el comportamiento de TRES y Atlas no corresponde a un cuerpo natural. Detener el flujo fue, por tanto, una medida de contención mediática. Una manera de ganar tiempo. Tiempo para procesar, filtrar y decidir qué versión de los hechos sería comunicada después. Esa es la ecuación detrás de cada apagón. Primero se corta la señal, luego se reconstruye la historia. El público solo ve el resultado final, ya editado, mientras las horas críticas quedan enterradas en servidores inaccesibles. Y en este caso, el mensaje implícito es claro: lo que ocurrió cerca de Marte no debía ser visto en vivo. Porque si lo fuera, ya no habría marcha atrás. La NASA no necesita decirlo abiertamente, el acto de cerrar el acceso es su propia confesión. No importa cuántos comunicados aparezcan en los próximos días justificando la medida como un ajuste presupuestario. El daño ya está hecho. La transparencia se perdió justo cuando el misterio alcanzó su punto máximo. Y en ese punto, cada segundo sin datos se convierte en evidencia. Todo apunta a que TRES y Atlas hizo algo que forzó el apagón. Una desviación, una respuesta, o un fenómeno que rompía las reglas conocidas. Algo tan contundente que era preferible apagar las cámaras a dejarlo registrado. Si se tratara de una simple cuestión administrativa, el flujo de datos seguiría abierto, como lo ha hecho en otras ocasiones. Pero no fue así. Y cuando la evidencia desaparece justo en el instante decisivo, la explicación más simple deja de ser válida. El apagón no fue un efecto secundario. Fue un acto de censura, preciso y premeditado. La prueba más clara de que el misterio que rodea a TRES y Atlas no es una coincidencia, sino una advertencia cuidadosamente administrada para mantener la verdad bajo control. La versión oficial llegó horas después del apagón. Un comunicado breve, sin firma directa, atribuía el cierre de los sistemas públicos de observación a una interrupción temporal provocada por la falta de fondos federales para operaciones no esenciales. Esa fue la frase clave: operaciones no esenciales. Pero, ¿desde cuándo observar un objeto interestelar que se encuentra en su punto más cercano a Marte se considera algo no esencial? La explicación fue tan débil que incluso miembros retirados de la propia agencia la calificaron como inconsistente. En números, la NASA dispone de un presupuesto anual que supera los $25.000 millones, con partidas preasignadas para cada misión y sistema.
El seguimiento automatizado de TRES y Atlas representaba una fracción mínima de ese gasto. No había razón técnica ni económica para suspenderlo. Y, sin embargo, se detuvo justo cuando el objeto alcanzaba su punto más crítico de observación. Esa no es una coincidencia contable, es una jugada estratégica. Detrás de la narrativa del recorte presupuestario se esconde una maniobra diseñada para liberar a la agencia del escrutinio público y ganar tiempo para revisar, clasificar y filtrar lo que realmente capturaron antes del cierre. Lo que pocos saben es que existe un protocolo interno que se activa durante cierres gubernamentales parciales, conocido como modo de protección de datos. Este protocolo permite a la agencia suspender las transmisiones públicas sin interrumpir las operaciones internas, bajo el argumento de que el personal civil no puede seguir trabajando por falta de financiamiento. Sin embargo, los equipos militares y los departamentos de seguridad espacial sí continúan operando en paralelo. En la práctica, esto significa que mientras el público cree que la NASA cerró, los servidores siguen activos, procesando información que solo un grupo selecto puede ver. Y ese periodo de oscuridad informativa, que puede durar horas o días, se convierte en el intervalo perfecto para manipular, ocultar o destruir evidencia comprometedora. No se trata de ahorrar dinero, se trata de ganar tiempo. Tiempo para limpiar los datos antes de reanudar las transmisiones, para editar los registros que podrían poner en duda la narrativa oficial y para asegurar que nada llegue al dominio público sin pasar por múltiples filtros. Esa es la verdadera función del llamado cierre por fondos insuficientes, una cortina burocrática que protege a la institución de tener que rendir cuentas en tiempo real. Si fuera solo un problema de presupuesto, el flujo de datos no se habría detenido, los portales públicos habrían seguido activos y las misiones automatizadas habrían continuado enviando información como de costumbre. Pero no. Lo que se interrumpió no fue la observación, sino el acceso. Esa diferencia lo cambia todo. Los telescopios siguieron funcionando, las ondas siguieron transmitiendo, pero el público no pudo ver nada. Y mientras tanto, el equipo de análisis de imágenes de alta resolución en el Centro Goddard y el Laboratorio de Propulsión a Chorro mantuvo actividad constante. Los registros de tráfico de red muestran que hubo transferencias masivas de datos durante el supuesto apagón financiero. ¿Cómo se explican esos flujos si no había presupuesto para operar? La respuesta es sencilla: el cierre no detuvo la actividad, solo la escondió del público. Este patrón no es nuevo. En 2013, durante un cierre gubernamental similar, se aplicó la misma estrategia con la misión del telescopio Spitzer. En esa ocasión, las imágenes de una región específica del cielo fueron clasificadas temporalmente bajo el argumento de falta de personal técnico para supervisar las transmisiones. Sin embargo, documentos liberados años después demostraron que el material fue retenido deliberadamente porque mostraba señales que no coincidían con los modelos esperados de emisión infrarroja. En otras palabras, el cierre sirvió como cobertura para un análisis interno fuera del alcance público. Y hoy, con TRES y Atlas, el patrón se repite casi de manera idéntica. El lenguaje del comunicado es el mismo, las justificaciones son las mismas, y el resultado también: silencio. La diferencia es que esta vez el objeto no pertenece a nuestro sistema solar. Es un visitante interestelar que ya ha mostrado comportamientos imposibles de explicar con las leyes conocidas. Y eso convierte cualquier irregularidad en un asunto extremadamente delicado para la agencia. Los días de cierre, más que un descanso administrativo, son un blindaje temporal. Durante ese lapso, los equipos de seguridad digital y de control de información trabajan sin interrupción. Analizan las transmisiones previas, clasifican fragmentos visuales y eliminan toda evidencia que pueda generar interpretaciones fuera del control institucional. El objetivo no es ocultar la existencia del objeto, sino controlar su narrativa. Decidir qué se muestra y qué se descarta antes de reabrir los canales públicos. Este proceso implica revisar cada cuadro, cada registro de radiación, cada lectura de radar, asegurándose de que ningún dato revelador quede disponible sin el sello de revisión interna. Es un protocolo diseñado para proteger la imagen de la agencia, no la transparencia científica. Y lo más inquietante es que todo está amparado legalmente bajo los procedimientos de seguridad nacional, lo que impide que cualquier ciudadano o investigador externo pueda exigir explicaciones inmediatas. Cuando el gobierno anuncia un cierre, la mayoría imagina oficinas vacías y sistemas apagados. Pero en realidad, lo que ocurre es todo lo contrario: las áreas más sensibles entran en una fase de máxima actividad. Es el momento en que se decide qué parte de la verdad puede ser contada.
Los servidores clasificados reciben la información en bruto, los analistas filtran los registros, y los algoritmos de seguridad comparan patrones de luz, movimiento y emisión para detectar cualquier irregularidad que pueda provocar sospechas públicas. Todo esto ocurre mientras el público cree que las instalaciones están inactivas. En ese margen de horas o días, el flujo de información es manipulado para construir una versión controlada de los hechos. Cuando las operaciones se reanudan, lo que se presenta ya no es una transmisión real, sino una narrativa ajustada. Expertos en política espacial, como el ex consultor Robert Blackwell, han descrito este tipo de cierres como ventanas de rediseño informativo. En otras palabras, pausas planificadas para reescribir la historia antes de que salga a la luz. Según Blackwell, la estructura burocrática de la NASA permite que estos apagones sean activados bajo pretextos económicos, cuando en realidad se trata de mecanismos de contención. No es casualidad que los departamentos más sensibles, como el de monitoreo óptico y el de análisis de comportamiento orbital, sean los primeros en detener sus reportes públicos cuando ocurre un evento anómalo. La historia se repite, primero el recorte, luego la revisión, y después la versión oficial cuidadosamente editada. Lo que está ocurriendo hoy con TRES y Atlas encaja perfectamente en ese patrón. El apagón financiero llegó justo después de que los telescopios registraran comportamientos atípicos del objeto, y las operaciones internas no se detuvieron. Las horas posteriores fueron, según registros indirectos, de intensa actividad en los servidores de análisis de trayectoria. Es decir, el cierre no fue un obstáculo técnico, sino una oportunidad operativa. Y en esa oportunidad, los datos más delicados fueron revisados, comparados y, posiblemente, archivados en sistemas clasificados. No hay otra manera de explicar cómo una agencia con recursos casi ilimitados decide apagarlo todo justo cuando el evento más importante del año ocurre frente a sus cámaras. En resumen, la excusa de los fondos no sostiene ningún análisis. No existe una crisis presupuestaria capaz de justificar el silencio absoluto. Lo que sí existe es un protocolo de ocultamiento. Un sistema perfeccionado para detener la transparencia cuando algo escapa al control. Cada cierre, cada pausa, cada mantenimiento imprevisto es parte de una estructura de manipulación cuidadosamente establecida. La NASA no apagó sus cámaras por falta de dinero. Lo hizo porque necesitaba un margen de silencio. Un espacio para editar la historia antes de que el mundo pudiera verla. Y ese margen, hoy, coincide exactamente con el paso de TRES y Atlas cerca de Marte. Demasiada precisión, demasiado silencio, demasiada conveniencia. Justo ahora, mientras el mundo sigue distraído con titulares vacíos, hay algo ocurriendo en las entrañas del centro de control de la NASA que no figura en ningún comunicado público. Los servidores están cerrados, las puertas selladas, y el flujo de información se ha congelado. No por un fallo técnico, no por un recorte, sino porque dentro de ese silencio digital se está procesando algo que no puede salir a la superficie sin provocar una fractura en la narrativa oficial del cosmos. El cierre, en apariencia temporal, encubre un hecho que ni siquiera los observatorios independientes han podido confirmar. Algo ocurrió justo cuando TRES y Atlas cruzó el punto más cercano a Marte. Algo que cambió por completo el registro de datos. Lo que están filtrando, lo que están ocultando, no es una simple desviación orbital o un fallo de medición. Es la evidencia de un comportamiento que rompe con las leyes que conocemos. Y es que los datos, aquellos que sí lograron escapar del apagón antes de que las cámaras se apagaran, muestran un patrón que no pertenece a ningún fenómeno natural. Los astrónomos que alcanzaron a guardar registros independientes notaron que el brillo del TRES y Atlas se estabilizó justo en el momento en que debería haberse fragmentado por el calor y la radiación marciana. En cambio, algo más ocurrió, una alteración repentina en su velocidad angular. En otras palabras, una maniobra. Un cambio de rumbo que no puede explicarse por la gravedad, ni por gases, ni por colisión. Es como si el objeto hubiera tomado una decisión. Y ahí está la palabra que nadie quiere pronunciar dentro de la agencia, decisión. Porque si un objeto interestelar puede modificar su trayectoria sin una causa física aparente, entonces no estamos ante una roca. Estamos ante un artefacto. Ese tipo de datos, en los protocolos internos de seguridad espacial, se etiquetan como nivel 7. Clasificación inmediata. Acceso restringido. Solo el personal con autorización directa del Comité de Seguridad Planetaria puede revisarlos. En esos informes, los analistas deben determinar si el evento es natural, artificial o intencional.
Y según filtraciones cruzadas desde técnicos anónimos, el archivo de Tracy Atlas ya fue trasladado a la misma categoría que el caso Oumuamua, objeto de comportamiento controlado. Lo que en palabras simples significa que la NASA no puede descartarlo como cometa, pero tampoco puede admitir que sea una nave. Lo único que les queda es el silencio, disfrazado de revisión de datos. Las imágenes captadas en las últimas horas antes del apagón habrían mostrado algo más que un cambio de trayectoria. Varias ondas que orbitan Marte, como la MAVEN y la Mars Reconnaissance Orbiter, tenían la capacidad de registrar el paso del Tracy Atlas desde ángulos distintos. De acuerdo con un registro de seguimiento anónimo, una de esas ondas detectó un reflejo en el espectro infrarrojo que no correspondía a hielo, roca ni polvo. Era un pulso térmico breve, repetido a intervalos regulares, como si proviniera de una fuente de energía cíclica. Lo más desconcertante, el patrón coincidía con una secuencia binaria simple, una emisión rítmica. No aleatoria, no natural. Y aquí es donde todo se vuelve más grave. Porque si ese pulso fue real, si no fue un artefacto de interferencia, significaría que Tracy Atlas no solo se mueve con intención, sino que emite información. Y es precisamente esa franja de datos la que habría motivado el cierre total del sistema de transmisión pública. Es lo que están analizando en este momento, línea por línea, fotón por fotón, dentro de los laboratorios de análisis espectral de la agencia. Intentan determinar si el patrón tiene estructura lingüística, si contiene repeticiones que indiquen codificación. En otras palabras, si lo que pasó no fue un fenómeno, sino un mensaje. Todos los que han llegado hasta esta parte tan importante comenten desde qué país miran nuestro video. La especulación dentro de los foros de investigadores independientes es directa. El encuentro con Marte no fue una coincidencia orbital, sino un punto de contacto. Algunos creen que, durante el paso, el Tracy Atlas no solo realizó un cambio de dirección, sino que interactuó con una de las ondas en órbita. Los archivos de telemetría que se cortaron durante ese lapso exacto coinciden con un aumento repentino en la radiación electromagnética detectada por los sensores de la MRO. Un pico tan específico que parece una transmisión enfocada. Ninguna tormenta solar. Ninguna interferencia planetaria. Solo una señal alineada con el vector del cometa. Si eso es cierto, entonces no hablamos de observación, sino de comunicación. El protocolo de respuesta ante una posible señal de origen desconocido es claro: aislamiento inmediato de datos, revisión por comité cerrado y bloqueo de acceso externo. Es exactamente lo que está ocurriendo ahora. No hay error técnico, ni recorte de presupuesto, ni simple demora. Hay un procedimiento en curso para reescribir los registros antes de que vuelvan al dominio público. Y es ahí donde se entiende la urgencia del apagón. Porque si la evidencia mostrara una maniobra inteligente o una emisión deliberada, el relato de que el Tracy Atlas es un cometa quedaría demolido de un solo golpe. Hay quienes van más lejos y sugieren que la NASA ya sabía que esto ocurriría. Que el cierre no fue una reacción, sino una planificación previa. El calendario de mantenimiento del sistema de transmisión coincidía, por casualidad, con la fecha exacta en la que el objeto se alinearía con Marte. Demasiada precisión para ser coincidencia. Y si observamos los archivos desclasificados de otras misiones, notamos un patrón. Cada vez que un cuerpo no identificado realiza un movimiento anómalo cerca de un planeta, el flujo de datos se interrumpe. No por fallo, sino por prevención. Es un ciclo calculado, primero el apagón, luego la narrativa oficial, después el olvido mediático. Pero esta vez algo cambió. Porque Tracy Atlas no se desintegró como los demás. Siguió su curso. Y eso significa que todavía está enviando información, o recibiéndola. La teoría más inquietante entre los analistas externos es que dentro de la NASA hay dos equipos: los que creen que el Tracy Atlas es un fenómeno físico sin precedentes y los que sostienen que es un artefacto interestelar en misión de reconocimiento. La tensión interna entre ambos grupos habría sido la causa real del silencio. No pueden ponerse de acuerdo sobre qué hacer con lo que han visto. Si admiten que el objeto cambió de trayectoria, abren la puerta a una nueva física o a una inteligencia externa. Pero si lo niegan, destruyen su propia credibilidad frente a las observaciones independientes. Así que optaron por el único camino que mantiene a todos a salvo: el cierre total. Fuentes extraoficiales aseguran que durante los primeros análisis del material recuperado se encontraron patrones lumínicos repetitivos con una frecuencia que coincide con la rotación del planeta Marte. Como si el objeto hubiese ajustado su comportamiento en sincronía con el planeta.
No es una simple coincidencia orbital, es un alineamiento artificial. Y ese tipo de correlación es precisamente el tipo de información que nunca llega al público. Es la clase de evidencia que pasa a la categoría clasificado por seguridad nacional. En el lenguaje interno, eso significa que no se trata de proteger al público del pánico, sino de proteger la estructura de poder del conocimiento. Mientras tanto, el resto del mundo mira hacia otro lado, esperando que la NASA reanude operaciones. Pero lo que nadie dice es que la agencia ya reanudó operaciones. Solo que los datos no están regresando al canal abierto, sino a un entorno interno, encriptado, inaccesible para cualquiera fuera del programa. Los analistas que trabajaron en misiones anteriores, como Oumuamua o Borisov, afirman que este tipo de cierre solo ocurre cuando la información puede redefinir la naturaleza de la inteligencia humana. No cuando se pierde dinero, no cuando falta personal, sino cuando algo fue visto, grabado y necesita ser comprendido antes de ser revelado. El 3 y Atlas, ahora más allá de Marte, sigue transmitiendo algo. Su brillo fluctúa con un patrón que algunos telescopios terrestres han logrado captar de manera intermitente. Pero las frecuencias más altas, las que no pueden observarse con instrumentos comunes, permanecen en manos de la agencia. Lo que significa que la historia oficial aún no está escrita. Se está escribiendo ahora, en silencio, en los servidores cerrados de una institución que, por primera vez en décadas, parece más asustada que intrigada. Y ese miedo, más que cualquier falta de fondos, es lo que explica por qué estamos a oscuras. Porque si el contenido clasificado demuestra lo que los indicios sugieren, una maniobra imposible, una estructura artificial o una señal dirigida, entonces no estamos hablando de un cometa ni de un visitante interestelar más. Estamos hablando del primer contacto real en curso, documentado y ocultado en tiempo real. Y si eso es cierto, la pregunta no es qué está haciendo 3 y Atlas en el espacio, sino que está esperando para responder. En este preciso instante, mientras la atención del mundo se desvía hacia los titulares de rutina, lo más importante sigue ocurriendo fuera del alcance público. La historia de 3 y Atlas se escribe en servidores a los que nadie puede acceder. No estamos hablando de un cometa más ni de una simple misión suspendida. Lo que acaba de suceder cerca de Marte es un punto de inflexión silencioso en la historia moderna. Porque cuando una agencia como la NASA apaga sus cámaras justo en el instante más crítico de observación, no está protegiendo recursos, está protegiendo información. Y esa decisión, ese acto calculado de desconexión, es la prueba más contundente de que algo imposible acaba de ocurrir, justo donde el ojo humano no debía mirar. El encuentro con Marte no fue un accidente cósmico. Fue el punto exacto donde las probabilidades dejaron de tener sentido. Un objeto que viene del espacio interestelar, con una trayectoria que atraviesa sistemas enteros, se alinea con un planeta habitado por sondas humanas, y justo entonces, el flujo de datos se corta. No hay explicación natural para esa sincronía. Ninguna ecuación que pueda justificarla sin incluir una variable que hasta ahora la ciencia ha evitado mencionar, la intención. Por eso, el cierre de la NASA no es un problema técnico, sino una señal. Un movimiento táctico para ganar tiempo, para procesar lo que el público no debe ver todavía. Porque lo que se vio en ese punto de encuentro entre el planeta rojo y 3 y Atlas no puede explicarse dentro del marco de lo que llamamos astronomía convencional. La agencia lo sabe. Lo sabían incluso antes del apagón. Por eso el cierre fue preventivo, no reactivo. Sabían que algo ocurriría, algo que podría hacer tambalear décadas de narrativa controlada. La versión oficial de mantenimiento presupuestal es solo la máscara. Lo que hay detrás es un conflicto interno, un debate silencioso entre los que quieren proteger la verdad y los que temen que esa verdad rompa los límites de lo que la humanidad está preparada para comprender. Porque si 3 y Atlas realmente ejecutó una maniobra imposible, o si su superficie mostró estructuras que desafían lo natural, entonces estamos presenciando la primera evidencia de ingeniería interestelar. Y eso no se comunica con una rueda de prensa. Se gestiona en secreto, con protocolos, con silencio y con miedo. Lo que sabemos hasta ahora no proviene de comunicados, sino de fragmentos, registros de brillo anómalo, secuencias de datos incompletas, pulsos repetitivos que desaparecen justo cuando el sistema se apaga. Demasiadas coincidencias, demasiadas interrupciones en el punto exacto donde deberían existir respuestas. Cada una de esas piezas compone un rompecabezas que apunta en una sola dirección. El encuentro con Marte fue el punto de la verdad.
El momento en que la narrativa oficial colapsó y la agencia tuvo que elegir entre revelar o borrar. Eligieron borrar. Pero lo que no entienden es que, en la era digital, nada se borra del todo. Siempre queda una huella. Un eco. Y ese eco es lo que estamos siguiendo ahora. Por eso, cualquier explicación que la NASA emita en los próximos días, semanas o meses debe ser vista con cautela. No se tratará de un informe científico, sino de un guión cuidadosamente editado. Las palabras fragmentación, error de medición o recalibración de datos serán los términos elegidos para encubrir lo que realmente ocurrió. Es el mismo patrón de siempre, crear una narrativa técnica lo suficientemente compleja como para que el público no la cuestione. Pero esta vez, el contexto es distinto. Porque ahora hay observatorios independientes, bases de datos compartidas, y miles de astrónomos aficionados que no dependen del sistema oficial. Cada uno de ellos está comparando registros, cruzando señales, y las discrepancias son evidentes. Lo que está en juego no es solo la verdad sobre un objeto del espacio profundo. Es la credibilidad de toda una institución que juró transparencia ante el conocimiento humano. En este momento, mientras la NASA reanuda operaciones y asegura que el sistema volverá pronto a la normalidad, el 3 y Atlas sigue alejándose, pero deja detrás de sí una pregunta imposible de ignorar: ¿qué fue lo que vieron? Si no hay nada que ocultar, ¿por qué cerrar las cámaras? Si el fenómeno era natural, ¿por qué interrumpir el flujo global de datos? La respuesta está en el patrón de siempre. Cuando la realidad amenaza con superar la versión oficial, la primera reacción no es explicarla, sino silenciarla. Y ese silencio, más que cualquier comunicado, confirma que el encuentro con Marte reveló algo que no debía ser público. Estamos viviendo el presente de ese encubrimiento. No es un recuerdo ni una teoría de archivo. Está sucediendo ahora. Los técnicos, los analistas y los responsables de comunicación están reescribiendo los informes, eliminando los registros visuales y ajustando los datos de trayectoria para que coincidan con la versión oficial que planean lanzar. Lo harán, como siempre, cuando el interés del público haya bajado. Pero tú estás viendo esto mientras ocurre. Estás observando el momento exacto en que la verdad se transforma en relato. Y eso, por sí solo, es histórico. El encuentro con Marte no fue el fin del misterio de 3 y Atlas. Fue su comienzo real. Porque a partir de aquí, todo lo que sepamos dependerá de lo que decidan mostrar. Y si algo nos ha enseñado este episodio, es que la censura siempre llega justo antes de la revelación. El cierre de la NASA no fue un fallo, fue una admisión involuntaria. Admitieron que algo pasó. Algo tan grande que solo podía enfrentarse con silencio. Y ese silencio es ahora la evidencia más ruidosa del siglo. En los próximos días, cuando las operaciones se normalicen y comiencen a circular nuevas imágenes y comunicados, recuerda esto: todo lo que veas será filtrado, revisado y moldeado. La verdad completa, la que ocurrió en el cruce entre Marte y el objeto 3 y Atlas, probablemente nunca se publique sin edición. Pero cada fragmento que escapó antes del cierre, cada registro previo al apagón, será la clave para reconstruir lo que realmente sucedió. Y en este canal, seguiremos cada pista, cada discrepancia y cada silencio. Porque el silencio, a veces, grita más fuerte que cualquier transmisión oficial. Y ahora, la pregunta es tuya. ¿Crees que el cierre fue realmente por problemas de presupuesto, o que el gobierno está ocultando la verdad de otro mundo? Déjalo en los comentarios. Porque lo que viene, podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre nuestro lugar en el universo. Coméntame desde qué país miraste este video. Gracias por ver.